Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, en medio de crisis política social que tenemos en Honduras, no podemos desconocer que están siendo evidentes las violaciones a los derechos humanos que se están generando acá en el país. Solo durante este fin de semana la cantidad de muertos, la cantidad de personas heridas por diferentes circunstancias es considerable, es de mucho cuidado. Hemos tenido en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses, una serie de protestas sociales que han desencadenado también en una serie de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no es un tema que se coloque en primera línea ni por la clase política, ni por la propia clase social, ni por los sectores que están en pugna. No es un tema. Sin embargo, las repercusiones son enormes. Sin embargo, señoras y señores, ya hay muertos por este tema de las protestas. Y uno se pregunta, es que cuando ocurren estas cosas, solo son los familiares. Hasta los mismos que se identifican con estas luchas abandonan a las familias y los dejan solos, hombre, como que ese es un patrón realmente poco solidario. Para abordar esta temática y tener un monitoreo en relación a lo que está ocurriendo hoy, pues nos acompaña una distinguida dama, una auténtica defensora de los derechos humanos de muchísimos años. Le doy la bienvenida a doña Berta Oliva. Qué gusto tenerla acá en el programa. Un placer. El gusto es mío, Alan. Gracias por invitarme. Bueno, entramos en materia. ¿Cuáles son sus consideraciones en torno a este escenario que estamos viviendo de los últimos meses en protesta acá en el país y las violaciones a los derechos humanos que no están siendo tomadas en consideración, por lo menos ni siquiera por los sectores en pugna? Alan, usted ha tocado un tema que me parece de vital importancia. Una, porque las violaciones a los derechos humanos, cuando está colocado el país en la situación de crisis, yo creo que ya pasó de crisis a emergencia, y el tema de los derechos humanos, el tema de la vida, el tema de la libertad, el tema de la aplicación de justicia, pues como que no pasara nada. Y a mí eso sí que nos ha venido preocupando. ¿Por qué? Porque este tema se debe de tocar con la importancia que corresponde y debe hacerse desde los diferentes medios. Los medios de comunicación yo sí creo que juegan un rol importantísimo y determinante. Nosotros varias cosas pudiéramos decir respecto a lo mismo, a las violaciones a derechos humanos. En casi estos últimos 58 días lo que se ha venido registrando y también el abandono y el silencio que hay en los mismos temas. Le toca a la víctima, a su familia y alguna que otra organización de derechos humanos a darle acompañamiento. En estos 58 días que se ha convocado la plataforma de salud y educación, el colocar el tema como en debate público y que ha sido acogido a interés nacional, los que estamos enormemente cargadas son, yo le digo por COFADE. COFADE ahora ha pasado casi ya no nos sentamos a definir estrategias para ver cómo podemos hacer los informes, cómo podemos trabajar, cómo podemos hacer esa tarea organizativa y de capacitación y empoderamiento de derechos. Ya no estamos ocupadas en estos últimos tiempos en eso, sino que hemos trastocado y hemos colocado esa agenda a segunda importancia, porque todos los días estamos acompañando familias. Es más, ciertamente que cuando la gente va a la calle, que cuando la gente está haciendo un proceso de acompañamiento, con el interés real de colocar su malestar y su preocupación por la pérdida de legitimidad del régimen, por los abusos que ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos, por los altos niveles de militarización que se enfrenta. Entonces, la respuesta está clarísima. La respuesta es acallar a como dé lugar, sea a través de golpes, a través de torturas, a través de detenciones ilegales
a través de requerimientos fiscales, a través de muerte o de presos políticos. Ha habido en estos 58 días, se ha dado aquí huelgas de hambre. Se han dado aquí todos los días manifestaciones a nivel nacional, y el resultado de esas manifestaciones a nivel nacional pues son con un saldo trágico en materia de derechos humanos, en materia de dignidad de las personas. Y es tan trágico porque a uno le toca ir a los hospitales y ver cómo está sola la gente, que está sola. Pero lo que a uno le llama poderosamente la atención es que la gente, aunque esté sola, está convencida que no lo hizo porque era una persona vaga, y que si le dan la oportunidad lo va a volver a hacer, porque sienten su esencia de ser humano, que todos sus derechos están siendo totalmente vulnerados y que la mecánica hay que hacerlo. Y fíjese que estas últimas manifestaciones que se han dado, uno sabe plenamente que ha rebasado a la capacidad de convocatoria. El pueblo en general se ha autoconvocado. Es una ciudadanía que está demandando cosa concreta, que ya es como parte del amanecer y del anochecer, el fuerajo. Y eso entonces ya le trasciende la dimensión de que es por reclamar derechos específicos, va más allá, ¿no? Son los derechos ciudadanos. Y en todo esto me da a mí la impresión que enfrentamos, realmente no es que me da la impresión, estamos seguros, enfrentamos toda una estrategia de represión que viene pero muy allá y muy bien definida, que es de inteligencia. No nos cabe ninguna duda que es inteligencia militar la que está haciendo todo este trabajo, de tal manera que uno pudo ver que los mismos 3 grandes eventos que se dieron ahora, se dieron después del golpe militar electoral en el 2017. Primero, en ese tiempo, se dio lo el paro de los transportistas. Segundo, se dio la revuelta de los policías en las unidades, en la unidad policial. Y también se dio el tema del magisterio, ¿no? ¿Se acuerda que hablaron de un repliegue táctico? Pero ¿qué es lo que ahorita tiene el ingrediente más grande? Uno ve cómo el guión lo están repitiendo. Cuando hablan de salud y educación, vienen y hablan con 4 miembros, 4 de los 6 gremios magisteriales que hay, y empiezan a hablar y a negociar porque creían que eso iba a opacar la voz de las demandantes desde la plataforma. Y ahí había un elemento que parecía muy interesante, ¿no? Que estaba de mediador, y ahí no había nada en conflicto, y era garante de esa mediación el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Luego viene el tema de los policías. También es ingrediente, el mismo ingrediente, mediador, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Y luego viene, que fue el último que se resolvió, el de los transportistas, que sorprendentemente el gran mediador y además testigo de fe, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. 3. ¿Y qué es el mensaje que quieren mandar? No tanto a nivel nacional, porque creo que no interesa tanto a nivel nacional, porque a nivel nacional ya sabemos cómo vamos a someter a este pueblo. Lo vamos a someter a través de las armas, a través de la presencia militar. Pero ¿qué era con las fuerzas policiales que se jugaba? Con la fuerza policial que estaban en levantamiento, era justificar la militarización en el país. Traer los militares a la calle, porque los militares tienen arma de guerra y actúan como que si estuviera en guerra, y así es más fácil de someter. Pero también el gran mensaje es que el régimen tiene capacidades, que está hablando con los diferentes sectores,
y que llegan a acuerdos y negociación, que los intolerantes son los que no se sientan a una mesa a dialogar. Y iba a hablar usted en relación al papel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, ¿no lo ve usted o no lo siente usted como un garante realmente objetivo en torno a estas crisis? No, lamentablemente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no está cumpliendo con su rol. ¿Y por qué? Porque es un rol de garantizar que el sistema coludido y colapsado funcione, pero no está haciendo el rol que es acompañar, tener posiciones frente a una crisis que va más allá de irme a sentar a la par de un gobierno o de un régimen o de lo que se llama autoridades. El rol de un comisionado de derechos humanos tiene que ser de objetividad, no de neutralidad, sino de objetividad. ¿Cómo es posible que uno mira con mucha preocupación que no ha colocado ninguna alerta por los diferentes asesinatos que se han dado en estos días? ¿Cómo es posible que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no dice un basta ya con la liberación, digamos, de los presos políticos que hay? Y cuando hay en un país presos políticos, es un país que restringe derechos. Y así usted a mí me dice, pero cometieron o no los hechos que se le imputen a los que han cometido, los que están privados de libertad. El tema es la utilización, no es si han cometido delito o no, es la utilización y el sometimiento y quiénes son los actores, porque estos actores están ejerciendo una demanda ciudadana, ¿me entiende? Una acción, una demanda, que viene a beneficiar a todos. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que no se haya hecho absolutamente nada contra la persona que disparó, que reconoció que era miembro de seguridad, ya en este momento no recuerdo si era de la alcaldía, sí, en contra del señor que venía de trabajar, que ahí por desgracia pasó, pero él también me dice, porque nosotros estamos acompañando el caso, me dice, yo no es que no estoy de acuerdo, no es que no esté de acuerdo, yo creo que uno tiene que manifestarse y tiene que luchar en colectivo. Pero yo en ese momento no estaba protestando, venía de trabajar. ¿Quién le va a pagar a este señor los 3 meses que tiene sin poder trabajar, que está incapacitado? Y no sabemos cómo marcha el caso del imputado. No. Sabemos que está en prisión, se está haciendo un proceso, pero acá me llama la atención que han venido ocurriendo una serie de situaciones y déjenme decirle, los presos políticos, uno monitorea. El otro día estábamos nosotros preguntando al aire, ¿hay presos políticos en Honduras, sí o no? Y un gran sector de la población dice que no. Los políticos mismos dicen que sí. En Nicaragua nos llamó la atención que hubo una liberación considerable de presos políticos luego de la crisis que tuvieron hace poco allá en el hermano país. Pero ellos fueron producto del diálogo que se sostiene entre los opositores y el gobierno. Pero acá la pregunta es, ¿quién se preocupa por los presos políticos? ¿Quién? ¿No deberían ser sus compañeros por los que ellos fueron a la calle y por la causa que ellos salieron a pelear y que, bueno, fueron procesados, fueron capturados? Entonces uno se pregunta, ¿por qué no recuerdan ese caso? Y hay otra situación que sé que usted maneja información también, que es del joven Valdemar, que en medio de esta crisis, bueno, lo acusan de haber quemado la embajada, pero es la puerta de la embajada de los Estados Unidos. Este caso, ¿cómo lo están evaluando ustedes? Porque es un caso significativo, pero que la plataforma no lo toma como suyo. La plataforma dice que no tienen nada que ver con que este muchacho haya agarrado llantas y le haya puesto fuego a la puerta de la embajada de los Estados Unidos. Mire, yo creo, amigo, que lo de la plataforma tiene su rol, su papel, ¿verdad? Ese es uno. Pero lo que sí, viniendo a la comparación entre Nicaragua y Honduras,
Claro, en Nicaragua hubo una presión impresionante de los organismos internacionales como nunca antes visto por lo que se estaba pasando en Nicaragua. Quien acompañó y quien colocaba las escenas de lo que pasaba en Nicaragua era la comunidad internacional. Yo recuerdo que solo de la Comisión Interamericana fueron más de 200 155 twitteres de las diferentes autoridades, solo de la comisión, que sacaron preocupados por lo que estaba pasando en Nicaragua. De aquí, de lo que hace 2 meses, se habrán generado 11. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es porque todo es político y no podemos descontextualizar lo geopolítico con lo que está pasando en nuestros países. Me disculpa, quiero que me profundice ahí. De la situación que se vive en Nicaragua, se generaron una cantidad impresionante de Twitter, de reportes de miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En Honduras ni 10, 11 apenas. Sí. Pero me gustaría que me profundizara por qué. ¿Qué pasa si aquí no es menos impactante la cosa? Aquí es quizá mucho más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay silencio, hay complicidad. ¿Silencio de quiénes? Silencio de los organismos internacionales. ¿Qué organismos? ¿Podemos mencionarlos para...? Por ejemplo, aquí hay presencia de las embajadas, de las diferentes embajadas. En Nicaragua sí ponen Twitter y sí ponen reportes de que están matando a la gente, pero en Honduras no, eso no quiere decir. Exactamente. Y además quieren hacer como que estamos viviendo en un país dentro de una normalidad que no existe, porque no es ni normal, porque por sí mismo lo que tenemos de gobierno es un régimen que es ilegal y es arbitrario, es ilegal. Entonces, cuando hay una ilegalidad y están ejerciendo una acción para que se reconozca, ahí es donde está el gran problema. Y yo creo que si todos pensáramos en Honduras, todos, pero yo en esto digo todos y todas, todos, deberíamos de deponer a ver quién tiene mayor músculo, el que saca más grande el músculo. Yo creo que es el que saca mayor el compromiso por el país, porque al final de cuentas eso es lo que nos tiene en estas circunstancias, y no es yo lo vencí porque yo controlo la Corte, porque yo controlo el Poder Legislativo, porque yo controlo el Ministerio Público. Entonces, en Honduras lo que ha pasado es una continuidad tan fuerte y reiterada de impunidad que ese es el caos que tenemos. Y si uno vuelve a mirar lo que pasó en el reciente, en los años 80, mira que aquí no ha habido nada que se haya resuelto. Pero sí los que generaron, por lo menos el otro día, a mí me llamó fuertemente la atención que alguien me llama, que si estoy viendo un programa de televisión, que yo casi nunca miro televisiones, porque cierto tipo de televisión no lo miro, porque sé que tengo mayor claridad, porque yo convivo con la gente, yo tengo información. Usted es mayor fuente de información para sí misma. ¿Para qué me voy a engañar ¿me entiende? Pero me llamaron, fui y encendí. Habían 3 personajes, creo que eran 30. Estaba Racel Tomé, estaba Osvaldo Ramos Soto y estaba un señor que mi boca nunca la quiere mencionar porque usted ya conoce, que se ha vuelto como el gran asesor y politólogo en temas de seguridad. Y yo dije, son 2 personas que hay ahí en ese programa que han jugado un papel nefasto en el país de cara a la democracia y los derechos humanos. Y son los máximos consultores en este momento para generar opinión sobre temas de democracia. ¿En qué país estamos? ¿Hasta dónde es el nivel de impunidad que hay? ¿Hasta dónde se ofende a la dignidad de las personas? Llevar gente que uno estuvo en la APRO, en la Asociación para el Progreso y Desarrollo, que es Osvaldo Ramos Soto, que ocupaba, creo que era el puesto de secretario en la APRO, que nunca ha dado cuentas por lo que se hizo ahí, lo que se generó y el proyecto de muerte que había ahí, y el otro era ejecutor de las prácticas que se generaban ahí. Entonces, eso es lo que realmente tiene a Honduras como la tenemos,
totalmente dividida, y claro, ahorita es con mayores niveles de corrupción, ¿no? Pero de corrupción, impunidad y crimen organizado. Pero lo que hay que colocarle aquí es como ahorita, en este momento de crisis, tenemos presencia oficial y ahí exhibido de marines norteamericanos. ¿Qué es lo que hay aquí? Y nadie dice nada. Y nadie dice absolutamente nada. Y ahora, no quiero dejar pasar el tema de la comparación con Nicaragua, porque me parece a mí desproporcionado, me parece a mí increíble. Mientras en Nicaragua, igual en Venezuela, podríamos incluso comparar también con Venezuela, donde a cada rato hay mensajes de emergencia que llegan a estos organismos que defienden los derechos humanos a nivel mundial, o a las cortes o a la comisión. Muy bien. Es lo mismo en Nicaragua. Pero acá en Honduras, me dice usted que el cuerpo diplomático se queda corto con los informes que tienen que enviar a sus países, a sus gobiernos, pero también a estas comisiones. Pero ¿qué pasa? Acá hay representantes, por ejemplo, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Yo quisiera preguntarle, porque entiendo que incluso hoy se fue a presentar una denuncia, la misma plataforma presentó una denuncia hoy de las violaciones de derechos humanos que se han generado en las últimas semanas. Acá hay representantes de la ONU, acá hay representantes de la OEA, acá hay representantes del Alto Comisionado. O sea, si bien es cierto, hay algunos sectores que no emiten estas alertas o no dan a conocer una realidad que se está generando en el país, pero también hay otros sectores que deberían hacerlo de oficio. Y siento yo que se han quedado cortos. No sé usted qué me dice. Mire, yo le voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, que Honduras no es Venezuela ni es Nicaragua. Aclaremos eso. No, Honduras sí está protegida y avalada porque lo declaró ganador sin haber ganado al que está ejerciendo el poder en el país. Desde ahí entonces mira que no es la gran diferencia. En Nicaragua y así, se lo estoy haciendo ni siquiera con términos científicos, Honduras y Nicaragua y Venezuela son gobiernos que están asediados por quien puso presidente aquí sin ser ilegal, por Estados Unidos. Desde ahí entonces usted mira cómo es el juego y cómo se desarrolla. Los organismos internacionales que están acá, yo puedo decirle que el Alto Comisionado, dentro de sus mandatos, sí hace lo que está a su alcance. Yo no quisiera un Alto Comisionado de las Naciones Unidas que se salga más allá de sus mandatos, porque al salirse de sus mandatos del Alto Comisionado, pues está servido y patitas para afuera, porque solo se está esperando que se salga un poco más allá y patas para afuera, y no tendremos los organismos nacionales de derechos humanos donde acudir a colocar nuestras denuncias. Por ejemplo, o sea, él no puede extralimitarse. No se puede según los estamentos que lo rigen. Que lo rigen. Pero ahora, ¿de qué nos sirve que él tenga información? Porque hemos leído, no desconozco, que hemos leído algunos pronunciamientos de esta oficina y son muy consecuentes quizás con lo que está ocurriendo. Pero la pregunta que se hace el pueblo, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que ellos tengan la información? No, ellos tienen la información y la colocan en su sede, en su sede. Tienen que generar opinión. Imagínense que en la crisis del 2017 generaron un informe donde claramente, para que se generara ese informe, me imagino que tuvieron que haber hecho cuantas concesiones con el propio régimen, porque tiene que darle el beneplácito al final el propio régimen. Eso es lo que dice sus mandatos. Ajá. Pero aún con todo y eso, generaron un informe donde dan a conocer el asesinato de 22 personas. De esas ejecuciones arbitrarias y sumarias, de solo 22, que fueron 38 durante la crisis. Pero ellos tenían que cerrar en algún momento para dar a conocer el informe. Díganme, de esos 22 personas, ¿cuántos casos se ha movido el Poder Judicial? En este caso, digo, el Ministerio Público, todas las entidades de investigación para sancionar. No ha pasado nada. Estamos a 10 años del golpe, ya nos falta pocos días, y fueron más de 100 personas que fueron asesinadas. Y díganme cuántos casos se han llevado a los tribunales de nuestro país. Uno de los primeros, por ejemplo, Isis Obed,
que el primero que debió haber sido llamado y no habérsele permitido nunca tener un partido político es al Romeo Vázquez Velázquez, que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Él fue el que ordenó y estaba su tropa bajo sus órdenes, esas tropas que dispararon contra la humanidad de Isis Obed. Pero mira, tiene un partido político que cada año le está devengando un buen porcentaje. Pero no, cada 5 años. Estamos de acuerdo, lo que pasa es que nadie le dijo nada. Ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, pero tampoco los del otro lado, los que eran los supuestos afines a Isis Obed. Y lo tengo que decir, se lo tengo que decir con conocimiento de causa. Ahí fuimos a entrevistar el otro día al papá de Isis Obed Murillo. Entonces dice el papá de Isis Obed Murillo que la gente de su partido, la gente de ahí, se olvidaron de ellos, ¿verdad? Se olvidaron de ellos. ¿Sabe quién le da trabajo? Los cachurecos le dan trabajo ahí en el Congreso. O sea, son cosas que la lucha se pierde acá también a veces porque creen que todo es político, creen que todo debe ser así. Y yo lamento, Isis Obed, y ahí podemos enumerar todos los que han muerto hasta hoy. Y le quiero decir algo en relación a la oficina del Alto Comisionado. Ellos tienen los informes reales, creo, de lo que está pasando acá. Los retroalimentan diferentes sectores. Ellos tienen buena fuente. Pero su representante, el representante de la ONU acá en Honduras, ahí anda en diálogos y componiendo acá las situaciones políticas. Yo no entiendo, pues, cómo estos organismos, yo no sé qué papel es el que juegan acá en Honduras. Porque por un lado el Alto Comisionado tiene informes y hace esos informes muy fuertes en relación a lo que está ocurriendo acá. Pero su embajador va a reunirse con todos los políticos acá para componerle los problemas. Pero eso es lo que le digo, que todas esas representaciones que tienen el poder de vocería y además poder político, pues están queriendo, no es que están queriendo, tienen una inclinación plena por lo que está pasando acá. Yo digo plena, ¿por qué? Porque el hecho de andar construyendo diálogos y diálogos que se convierten en monólogos y que son un fracaso, ya se debió haber advertido que estos diálogos solo son gasto, porque lo que sí se trae es mucho gasto, pero en los resultados... Pero son cómplices. Claro, este embajador de la ONU acá, mira, un diálogo para entretener a unos políticos y ahora para entretener a los maestros. No, en eso a mí... ¿Y cómo anda la OEA? Con la Comisión Interamericana, ¿cómo anda? Pues porque sus embajadores acá, lo mismo, ahí estaban en primera fila con un diálogo de mentiras que montaron desde el gobierno. Y la comisión se supone que tiene que velar por los derechos humanos. Mire, yo un día le dije, creo que sí fue a usted y aquí en este programa. Yo soy una antisistema. Me considero ser un antisistema. Pero este es el sistema que tenemos. Entonces, ante este sistema lo que hay que hacer es que concurrir para día a día, que es lo que COFADE hace, evidenciar que no funciona y que lo que hay son dobles morales. Entonces, si lo vamos a la Comisión Interamericana, que es su pregunta concreta, pues es parte del sistema. Okay. Es parte del sistema. Yo, por ejemplo, tengo muy buena empatía. Hemos trabajado por años con ellas. Al trabajo de COFADE tiene un profundo respeto, yo lo entiendo así, la Comisión Interamericana, nosotros también, pero sabemos que no van a ir más allá de lo que el sistema les permite, no van a ir más allá. ¿Y por qué? Porque imagínense que el año pasado se vino en el mes de agosto o julio, creo, cuando estaba también, se recuerda, crisis terrible, tuvieron testimonios, hay presos políticos, siguen yendo presos políticos, siguen habiendo, y no han considerado la figura de presos políticos, sino que hay privados de libertad y no han visitado como se debe visitar, sin lavar la casa antes de llegar, las cárceles de máxima tortura que existen en el país. Lo que nosotros enfrentamos, amigo, es una terrible realidad que cada vez va a estar más precaria la situación de las libertades y la vida. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de muerte que se genera en el país. Si hubiera un proyecto de vida, el presupuesto nacional no estuviera tan considerado para la seguridad interior del país y para defensa. No estuviera así. Si tuviéramos un proyecto de vida,
realmente sería el de salud el que estuviera privilegiado, sería el de educación el que estuviera privilegiado, pero uno lo mira así en términos generales, pero cuando miramos el tipo, mire, por ejemplo, nosotros vemos el tipo de armas con que se le dispara. Aquí hay una burocracia para el abordaje y el tratamiento de las personas que son víctimas. Hoy día tenemos uno de los hombres que fue severamente golpeado, que es un maestro en la 6 de mayo, para decirle algo. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Primero, conseguir un proveído para que lo revisen a ver cómo ha quedado del Ministerio Público para que vaya a medicina forense. Uno va porque hay que llenar requisitos, pero uno sabe que de repente a estas alturas pudiera ser, aunque los exámenes, las radiografías y todo lo que a él le toca hacerse hoy, le demuestren los niveles de afectación en las que ha quedado. Pero posiblemente el dictamen forense nos diga otra cosa, o si nos dice y coincide con esa parte, dentro de un mes, 6 meses, o un año, o 2 años, nos van a decir que se perdió el expediente. Eso es lo que dicen. Eso con el caso de Isis Obed, que se ha manejado, que se perdió el expediente. Entonces, el tema aquí no es si los compañeros por quien él estaba lo acompañaron o no. Mire, COFADE, los padres de Isis Obed, doña Silvia va las veces que ella puede y nosotros le estamos apoyando, vamos a seguirle apoyando todo lo que se pueda. Yo creo que aquí se trata de, aunque el Partido Nacional sea el que le esté dando empleo a don David, eso no significa impunidad sí, y no significa que no se cometió una barbaridad a lo público y que tanto la familia de él puede buscarlo, pero ya ese caso está en manos del sistema, del Ministerio Público, y no ha hecho absolutamente nada. Muy bien, en esa línea le preguntaba sobre este joven Valdemar, que está en una prisión de máxima seguridad por este tema de la quema de llantas en la puerta de la Embajada Americana. ¿Cuál es el panorama de este joven? Que lamentable también, porque igual está solo su familia, nadie más lo acompaña. ¿Y nosotras? COFADE, por supuesto, como siempre. Mire, Valdemar está en una cárcel de máxima tortura. Yo no voy a repetir ahora en adelante máxima seguridad, son máxima tortura. Y le digo por qué, porque yo no quiero que nadie de la gente que uno considere caiga en esas cárceles. Ahora entiendo también a cabalidad por qué están haciendo tantas cárceles. Cuando esta crisis que hay, entiendo cuál era el sistema, porque yo decía, en vez de construir hospitales o escuelas buenas, ¿por qué cárceles? ¿Por qué tanta plata en cárceles? Pero entiendo. Es un plan. Era un plan, esto responde, es parte de un plan. Valdemar, primero, yo creo que ahí caben muchas cosas. Una es que lo jurídico, yo no me quiero meter en lo legal porque para eso están las abogadas y hay profesionales que lo están llevando. Y que lo están llevando, pero según el informe que nos dieron los abogados que estaban en el caso, si hubiera realmente un sistema de justicia independiente, jamás hubiese sido llevado a la cárcel de máxima tortura. Jamás se hubiera remitido. Y la otra, que hay una violación al debido proceso de principio. Que esa sola violación al debido proceso, en otro país que se respeta la justicia, ya no fuera caso. ¿Por qué? Porque a Valdemar, usted sabe que estuvo desaparecido más de 72 horas. El juez ordenó ordena el día sábado remitirlo a la cárcel de Támara. Y solo hicieron y tomaron fotografías como que había entrado a la cárcel de Támara y llamaron, ni siquiera está registrado que ingresó a Támara. Lo remitieron al pozo, creo que está, ¿verdad? No, al Tolba. Ah, ok. A la Tolba. Moroselí. Allá lo enviaron. Su familia creía que estaba en Támara. Okay. Es hasta el día martes,
si el día, ya no me acuerdo si, el día martes, que dimos fe con la familia que estaba con vida y que estaba allá, porque acá no ingresó, ¿entiendes? Violaron una orden de juez competente. Okay. El juez de inmediato que conoció la causa lo hubiera declarado en libertad por la violación al debido proceso, porque ya se miraba que ahí había una manipulación a una orden del juez. Entonces aquí uno lo que debe decir, ¿quién manda? La ley es a cumplirse para los manifestantes, para los protestantes, pero es a cumplirse. Ahí sí le dicen, hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Pero para la otra gente, ahí no hay ley que valga, para los que disparan, para los que hicieron. Entonces, con el caso de Valdemar, yo lo considero que legalmente no hay argumentación para que le tengan los dos tipos los dos tipos de causas que se le imputan. Pero eso lo van a pelear y lo van a luchar, y se va a luchar en medio del proceso, ¿no? ¿Qué es lo que creo? Que se está abusando, porque inclusive hasta el manejo, ahí no se quemó la embajada. Ahí fue una puerta con llantas, y la otra es que lo primero, en un país donde realmente se investiga, el juez o el fiscal o estaba conociendo la causa, lo primero que hubiera preguntado es a los encargados de dar seguridad interna de este país, ¿por qué esa embajada no había un tan solo policía ni un de seguridad? Y ahí yo quiero tratar de ser equilibrado, porque no quisiera estar en la posición que están ellos como familia. Pero yo creo que vale la reflexión, y usted tiene más experiencia que yo y me gustaría después escuchar la suya. Pero mire, para los jóvenes que nos están viendo, una cosa es manifestarse, ir a la lucha, ir a la causa, apoyar la causa, y otra cosa es tomar una llanta. ¿Sabe por qué lo digo esto? Porque si toman una llanta y van a quemar COFADE, como ya lo han hecho en otras ocasiones, como se han metido a COFADE 1000 veces, nosotros queremos que metan presos a los que se metieron a COFADE y los que fueron a romper los candados y se han metido a COFADE. En esta ocasión, como hay, igual usted tiene videos cuando se han metido y todo eso, muy bien. Yo lo que digo es para los jóvenes que están pendientes, para sus papás, mire, es mejor no hacer nada de eso. Es mejor no meterse ese rollo de estar quemando llantas en ningún lado. Lo hicieron en la embajada, lamentablemente. A él lo captan en video, lo captan en foto, y bueno, acá tenemos la repercusión. Lo que entiendo yo que ustedes están peleando, porque me hizo la salvedad de entrada, es que se cumpla con él el debido proceso. Que no lo torturen, que solo porque los gringos han puesto el grito al cielo. No, o sea, que se cumpla el debido proceso. Pero yo siento que es reprochable que quemen llanta en la puerta de la embajada, como que quemaran llanta en la puerta de COFADE, o que vengan, o como caso que se metieron los militares en el 2009. Yo creo que ese cuidado, sobre todo los padres de familia, tienen que tenerlo. Porque una cosa es que el hijo vaya a protestar, pero después, igual, véala cómo está de grave la situación, los matan, y yo creo que tampoco se justifica que se metan en ningún lugar a saquear. Eso yo creo que eso hay que tenerlo claro. La protesta nosotros la respaldamos como medio de comunicación, la cubrimos, y más bien la cámara sirve para que no maten, pero ahora no les importa. No. Ahora tienen una cámara enfrente y más duro le dan. Pero mire, yo creo que aquí también hay otro tema que hay que tocarlo. Sí. El tema de los falsos positivos. Okay, claro, que no lo descartamos. Los que se van a meter a las tiendas no necesariamente son manifestantes. Ahí estoy de acuerdo. Es falsos, ahí es la creación de los falsos positivos, que son elementos que ya rato se vienen viviendo. Y mira, golpearon a un muchacho en una marcha de los cachurecos. Bueno, fue una golpiza, y ahora es que era infiltrado. Por favor, y era un estudiante de periodismo. Entonces, mire, es tan fuerte porque el tema es, el mensaje aquí es crear el miedo para que la gente no proteste ni se movilice. Porque cuando nosotros hablamos que hay una estrategia despiadada de inteligencia, que tiene un guión, que tiene una mesa de crisis, que sabe cómo debe operar y en qué momento debe hacer, los falsos positivos son esos. No va a ser un policía vestido de policía que lo va a ir a disparar, ¿me entienden? Un falso positivo. Crean todo un ambiente
para que el revertirles que el problema es la gente que reclama. Así como la gente, ya la mayoría ha adquirido el nivel de conciencia que esos actos que se cometen de saquear los comercios, es que eso es producto de ¿qué? De esos grupos de choque y de los falsos positivos, porque hay un interés real de que se coloque en el imaginario colectivo que lo que hay no son protestas, sino son marchas de vandalismo, que son vándalos. Sí, y curiosamente siempre saquean los mismos. Siempre saquean a los mismos, los que están mayor asegurados, y además eso genera también una venganza para crear repudio hacia la población que protesta, que da la cara por el tema de los empleos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacen? Cortan a las personas que están trabajando hasta que no reconstruyan, no los vuelven a emplear, entonces les traen. Entonces, mire, todo eso es lo que estamos viviendo. Yo le digo, si las cosas fueran diferentes a las que le estamos planteando, o sea, que fuera la misma gente que lo hiciera, yo no tengo por qué ocultarle nada a nadie, porque mi trabajo, mi inclinación, porque lo mío, lo que nosotros trabajamos es un apostolado, es para que se esclarezca la verdad. Con mentiras no podemos construir ninguna patria, ni vamos a liberar ninguna patria, no, al contrario. Si fuera otra cosa que se diera, yo dijera, no, sí tienen razón. Pero yo estoy considerando que todo esto, porque en algún momento la plataforma dijo que ellos no iban hacia la embajada. Y usted ve que hacia la embajada no había manifestación. Sí, no había manifestación. No había manifestación. La embajada iba... La manifestación se dirigía hacia el alto. Muy bien, comprendo. Cerrando, tenemos algunos minutos antes de concluir el programa y no quiero desaprovechar la oportunidad para abordar un tema que también me llamó la atención. No había tenido tiempo de verla. Como usted dice, ha estado en crisis. Nosotros acá cubriendo todo lo que se genera y usted pues todo lo que ya sabemos, una labor extraordinaria que hace COFADE y Berta Oliva. No había tenido tiempo para platicar con usted en relación a una mesa que se conformó de mujeres y de otras personas en respaldo a Reina Rivera, una honorable dama a quien he tenido la oportunidad de conocer hace tiempo por una circunstancia que se ha generado en el CIPRODE, de otra persona que conozco y que he tenido las mejores referencias de él, como lo es el buen amigo Wilfredo Méndez. Pero acá se trata de hablar las cosas como son, o sea, tenemos que ser responsables y asumir las consecuencias de los actos buenos o malos que desarrollamos como seres humanos. Pero sí me llamó la atención porque cuando uno ve sentada a Berta Oliva en una mesa de respaldo hacia determinada causa, uno confía y uno cree, porque Berta Oliva es sinónimo de eso, de respeto, de transparencia, de honestidad. Yo quisiera preguntarle qué es lo que pasó ahí, qué es lo que ocurrió, por qué la escalada contra Reina, qué pasa con Wilfredo, que ha sido muy afín a usted. Mire, yo voy a decirle, en ese caso, dos cosas que a mí me motivaron. Una, anteriormente se había manejado el caso de la joven en COFADE desde el 2013. Desde el 2013. 2013. Ella fue a denunciar a COFADE. A denunciar, pero no a denunciar a Wilfredo, por supuesto. Ella colocó, tenemos expedientes de ella de varias circunstancias y persecución que ha sido víctima. Creo que en algún momento la sacamos hasta fuera del país por un tiempo a la joven. Luego... Pero discúlpeme, ¿persecución de parte de qué? Del Estado. En ese momento era persecución por parte del Estado porque ella siempre ha sido una militante y una activista del ¿qué pasa en ese momento? Teníamos el expediente de ella. Ella había mandado una nota que nunca la tuve en mi mano, eso sí, yo no la leí. No era denunciándolo oficialmente, sino una nota comunicando con la intención que se colocara en el archivo que tenemos.
en el archivo de ella. ¿Cómo adjuntarlo? Como que se adjuntara, pero no era una denuncia. Es lo que yo tengo entendido por quienes la recibieron. ¿Y qué decía ahí? Pues yo no lo he leído. Okay. No lo he leído, no lo he leído, y no lo he leído no porque no me merezca la importancia, es que realmente, como ahí hay gente que lleva casos, entonces hasta que ya un caso está bastante para hacer algunas acciones es que van y nos sentamos para darle el visto bueno o decir no. Por eso es que no lo he leído. Pero a mí lo que me generó fuertemente la atención es que Will se presenta en Radio Globo, en un programa, y realmente él es el que coloca a nivel público el problema. Okay. Él coloca a nivel público, él dijo que todas las organizaciones que estaban siendo financiadas que financiaban algunos proyectos, Diaconía, pues que no éramos más que obedientes a lo que Reina decía. Y la otra que dijo es que él iba a ir a colocar la denuncia y que se las iban a ver con él, era como amenaza. Okay. Entonces, eso a mí en primer lugar me sacude, porque nosotros como COFADE sí tenemos, sí hay Diaconía apoya un proyecto de COFADE, pero yo nunca le tengo obediencia a nadie, pues yo confío, es el criterio y es la lógica del tema de los derechos humanos. Porque alguien de fondo, si alguien quiere condicionarme, que diga algo que no hace, le digo amigo o amiga o retírese la plata, pero yo no acepto, nunca hemos aceptado plata para que nos acondicione, porque ahí ya votamos el principio de objetividad. Ese fue en primer lugar. Pero ese fue lo que realmente dije yo, esto no puede ser así. Esto no puede ser. Y luego empezamos a hablar con las organizaciones con dos, creo, de mujeres, y dijimos, no vamos, yo creo que vale la pena. Por eso usted miró cuál fue, no mi desmarque, pero sí cuál fue la posición de COFADE en esa conferencia de prensa. Luego dijimos, vamos a apoyar, porque yo creo que el tema cuando una mujer se siente que es agredida, pero claro, acompañarla, apoyar si es posible, pero no llevar el caso, porque esos casos a nosotros no nos competen. Ok, es más con la Visitación Padilla. Exacto, Visitación Padilla. Ella sí tengo entendido que la joven, y después me informaron que habían como 2 personas más que habían ido a colocar denuncia al Visitación Padilla. De CIPRODE. Sí, que eso era lo que las había motivado pues para hacer. Pero yo entiendo y quiero hacer la salvedad de que coloco el tema acá públicamente, porque hago la salvedad que soy hombre, hago la salvedad que soy humano, hago la salvedad que soy pecador. Este no es un tema de puritanos ni nada por el estilo. Lo que pasa es que si fuese otro personaje, como ya ha ocurrido, entonces sí hay plataformas de defensoras de los derechos de las mujeres que ponen cartelones, que ponen todo y lo exhiben y lo ponen como el peor de los delincuentes. Eso sí lo quiero decir. Y hago la salvedad que soy hombre, pecador y todo lo que usted quiera, pero la pregunta es, bueno, ¿violó a Will Méndez alguna muchacha esta o no la violó, la ultrajó, la acosó? ¿Qué fue? Porque siento que le han puesto hielo al tema y yo creo que para el bien de Will, que he tenido las mejores referencias de él como defensor de los derechos humanos, y por el bien de la organización, mire, si CIPRODE está en un cisma. Y ahí usted, imagínense, lo lleva a todos ustedes en un paquete, se va a amenazar porque siento que está acorralado. Entonces yo quisiera saber cuál es la versión oficial. ¿Violó, ultrajó, acosó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, insisto, si fuera otro personaje, lo manejarían distinto. Si fuera un cachureco, lo manejarían distinto. Si fuera otro personaje, si fuese un periodista, pero Will Méndez, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no tenemos una versión oficial? Mire, yo sí tengo entendido que se estaba haciendo toda una gesta, es más, una gesta en contra de Will Méndez. De eso sí lo supe, porque inclusive yo me lo encontré a Will un día en Ciguatepeque y le habían informado, él iba para La Ceiba y allá estaban, yo no sé si hicieron la protesta o no,
Ella sé que había toda una preparación para que le iban a entregar un reconocimiento, o iba a hacer un reconocimiento, no sé qué, y tampoco se hizo porque había toda una... yo creo que el acompañamiento de las organizaciones de mujeres realmente sí iba en todo el sentido, ¿no? En todo el sentido. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Como hemos caído en esto, porque usted recuerda que no hace mucho y luego ya eso hasta ahorita. No, hasta y se ha generado, mire algo, y mire todo lo que dicen, porque ese es el problema de cuando las cosas ocurren. Mire, cuando se manejan así. Ahora es que dice, Will Méndez ha sido un crítico del sistema, ha sido un crítico del gobierno de Juan Orlando Hernández, ha sido un crítico del Ministerio Público, pero no le han ejecutado ninguna orden de captura. Y ya se están especulando un montón de cosas, que ha bajado el tono, que ya no critica al gobierno, que ya no critica al Ministerio Público. Y bueno, yo solo le estoy diciendo elementos que giran alrededor de este tema. Yo creo, sigo haciendo la salvedad que soy hombre y no estoy exento de ese tipo de cosas. Y ninguno de los que estamos acá estamos exentos de este tipo de cosas. Somos humanos, somos débiles, etcétera. Pero si se va a tratar de una forma un personaje externo, pues a lo interno deberían ser más rígidos todavía, creo yo, no sé. No, y usted tiene toda la razón, pero yo le aseguro que nosotros, nuestro accionar llegaba hasta ahí. Hasta esa conferencia. Sí, porque luego nos hemos vuelto al tema de todo lo que hemos vivido. Y yo no me había vuelto a acordar del problema. ¿Por qué? Por esa misma cosa. No, si usted tiene su agenda también, la organización. Sí, de esa misma cosa. Sí, pero hay quienes sí son llamadas hasta ahorita sí, hasta ahora que dice usted, pero la verdad es que también el rol de Will de beligerancia y todo, yo le aseguro que sí, yo creo que él ya cesó su función en CIPRODE. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que ya cesó y me imagino que por eso ya no está tan beligerante en el tema de derechos humanos. Y honestamente le juro que no es, si realmente no ha sido como... Sí, claro, no es un tema de agenda porque usted tiene otras prioridades, pero si hay organizaciones que llaman la atención, que hay otros personajes que les mandan, gastan, hacen pancartas, los colocan como violadores de los derechos humanos, como agresores, y en esta ocasión pues creo que lo están manejando distinto. Pero quiero agradecerle mucho por este tiempo. Encantada. Es un honor. Doña Berta Oliva, coordinadora de CIPRODE, hoy acá en Voces de un Diálogo, atentos, este es un monitoreo de lo último que ha generado CIPRODE en relación a 58 días de protesta que hemos tenido acá en el país. Muchas gracias al ingeniero Basten, encargado de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.